Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta decimosexta píldora formativa de miocardiopatía hipertrófica. Soy Ana Martín, enfermera y vicesecretaria de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, y en la sesión de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, la actividad física y el deporte en la miocardiopatía hipertrófica, y ello de la mano de un gran experto en este área. Antes de comenzar la sesión, quiero recordar una serie de normas para conseguir la mejor dinámica y evitar las interrupciones durante la exposición. Por favor, mantengan todos ustedes los micrófonos desactivados y las cámaras de vídeo cerradas. La sesión será grabada de manera que puede ser revisada y reproducida en otro momento y compartir con todas aquellas personas que más adelante quieran verlo y no hayan podido asistir en directo. Tras la presentación de la ponencia, se va a establecer un turno de preguntas para resolver dudas que puedan surgir a lo largo de la presentación y que os animamos a que os hagáis eco de ellas a través del chat, que luego las retransmitiremos y las resolveremos. Sin más, quiero dejaros de la mano de Susana Portela, presidenta de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, y que se va a encargar de conducir esta sesión. Muy buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Ana. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Leonel Díaz González, que trabaja en la unidad de cardiología en el Centro de Medicina del Deporte, en el Consejo Superior de Deporte, que nos va a hablar pues de el tema del deporte relacionado con la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, nada, adelante, Leonel, cuando quieras, te damos paso. Pues nada, muchas gracias. Pues voy a compartir lo primero, ¿no? La presentación que he preparado y bueno, y también agradecer un poco a la Asociación de Microbiología Hipertrófica y de Enfermería por invitarme. Vale, se ve, ¿no? Sí, sí. Fenomenal. Vale, perfecto. Pues nada, bueno, eso, me ha tocado hablar un poco de la actividad física y el deporte en la miocardiopatía hipertrófica. Yo creo que es un tema súper interesante y que, bueno, que siempre es importante en todos los pacientes porque es algo fundamental pues eso, del tratamiento y del manejo de esta enfermedad y de muchas otras. Entonces, lo primero que quería hablar, pues, a ver, que no, ahora no quiere. Pues lo primero que quería comentar es un poco diferenciar lo que es la actividad física y el ejercicio, ¿vale? Eso es fundamental porque son cosas distintas, aunque suenan igual, no es lo mismo. La actividad física es todo lo que hacemos durante el día, o sea, cualquier actividad. O sea, todo que implique que hagamos un poquito más de actividad, eso va a repercutir sobre ese requerimiento de energía que necesitamos y eso se llama actividad física, todo engloba la actividad física, pero el ejercicio tiene que ser algo más planificado, estructurado, repetido y que lo que busca es ese condicionamiento, esa mejora en la capacidad pues bien cardiorrespiratoria o muscular o lo que se quiera, ¿no? Entonces son dos conceptos muy distintos y tienen su importancia por esto que les voy a mostrar. Básicamente, una cosa que es importante saber cuánto representa el gasto calórico del ejercicio con respecto al gasto total que usamos durante un día, ¿no? Entonces, si vemos el ejercicio realmente es una pequeña parte de todo el gasto calórico que necesitamos. Nosotros tenemos un gasto energético en reposo, tenemos un gasto energético que se utiliza para la digestión y luego tenemos ese movimiento, esa actividad física que hacemos durante todo el día que representa todo este gasto calórico. Fíjense que es habitualmente mayor ese gasto energético que hacemos de actividades físicas que nos parecen mundanas, como subir la escalera, como limpiar la casa, como barrer, como lo que sea, ¿no? Todo eso representa esta parte, ¿no? Entonces, muchas veces nos enfocamos mucho en, yo qué sé, quiero perder peso, voy a hacer ejercicio físico, ¿no? Sobre todo es enfocarnos en que cuando vas a hacer ejercicio físico, tú estás buscando otra cosa, que ya lo explicaremos con más detalle, pero tú buscas es acondicionarte. En la actividad física es esa otra parte, esa parte de generar ese gasto energético diario. Y eso también es importante porque nos permite mantener un buen metabolismo, un adecuado control de la composición corporal, nos mejora nuestros parámetros cardiovasculares, el control de la tensión arterial, de la diabetes, de todas esas enfermedades va a venir dado por ese consumo
diario que tenemos en actividades normales de la vida diaria. Entonces eso se dice que muchas veces hay que ir con las calorías ya hechas al gimnasio, ¿no? Sería más o menos el concepto, ¿no? Es un concepto que es interesante y que yo creo que se pierde mucho sobre todo en la vida moderna que tenemos, que es muy cómoda en general, ¿no? Vamos en coche hasta el trabajo o el metro nos deja en la puerta de nuestro trabajo, subimos en escaleras mecánicas, siempre en ascensor, ¿no? Entonces hay que intentar cambiar un poco el chip y decir, pues me voy a bajar una parada antes del autobús o voy a intentar ir andando o en bicicleta al trabajo. Eso va a generar ciertos cambios en tu composición corporal que te van a ayudar con la salud en general. Yo creo que eso es importante verlo de esa forma y el ejercicio va a buscar otra cosa. El ejercicio va a buscar otros parámetros que ya veremos, ¿vale? Sí que sabemos que la práctica deportiva es beneficiosa para todos, tanto en ambos sexos como en pacientes con enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica, en mayores de 65 años. Inclusive se ha visto que incluso actividades intensas hasta 12 horas por semana siguen reportando beneficios. Sí que sabemos que cuanto más hacemos, en principio sería mejor, pero hay una cosa importante que es el principio de Pareto, que quiere decir que con el 20% del trabajo obtenemos casi el 80% del beneficio. O sea que no hay que hacer tanto para obtener beneficios, o sea que no hay que desanimarse. Si puedo hacer un poquito más que ayer, me va a reportar beneficios, porque lo que sí vemos es que con 3 horas por semana, inclusive con 3 horas solo por semana, obtenemos prácticamente todos los beneficios de mortalidad o de supervivencia a largo plazo. O sea, eso quiere decir que no hay que hacer tanto ejercicio para obtener la mayor cantidad de beneficios. Si lo vemos aquí en estas curvas, sí que es verdad que sigue mejorando. Cuanto más abajo, mejor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuanto más hacemos, pues mejor vamos. Pero es verdad que a partir de 3 horas, eso se ralentiza un poco ese beneficio total, ¿no? Global. Bueno, es un concepto para que tengamos que tal vez a día de hoy, pues tal vez no somos tan activos, pero si no podemos pretender que todo el mundo llegue a una actividad física la que es óptima. Entonces, pero si podemos caminar 500 metros más, seguro que nos va a dar un gran beneficio, mucho más que, por ejemplo, una persona que pase de andar 5.000 pasos a 5.500. La persona que pasa de 0 a 500 seguro que le va a reportar mucho más beneficio. Entonces, el concepto es intentar hacer un poquito más que ayer, ¿no? Sí que sabemos que hay un punto dentro del ejercicio donde probablemente, como todo, aunque en la dosis está el veneno, ¿no? Si hacemos mucho de algo, pues probablemente tenga riesgos. Y actualmente las guías, si lo vemos, están en este rango, ¿no? Donde probablemente obtengamos la mayor cantidad de beneficios sin tanto riesgo, ¿no? Eso es lo que se recomienda, por eso se dan esas recomendaciones actuales. Pero sí que probablemente un poquito más de las recomendaciones incluso sea beneficioso, pero por eso las recomendaciones están por ahí, ¿no? Para intentar obtener el máximo de beneficio sin los riesgos asociados a la práctica deportiva. Y una cosa que yo creo que es importante hablar es que nosotros en cardiología nos enfocamos mucho en el corazón, ¿no? En el ventrículo, en cómo está, en esto, pero realmente la unidad de salud es el músculo esquelético. O sea, ahí es donde tenemos que incidir porque es donde va lo que nos va a determinar la mayor cantidad de adaptaciones a largo plazo que van a repercutir sobre toda la salud en general. Tanto esa capacidad de esfuerzo, la fragilidad, cómo representa todo esto. Porque sabemos que el órgano, o sea, el músculo, ya sabemos que que no simplemente nos mueve, sino que termina siendo como un órgano endocrino. Al hacer ejercicio produce ciertas sustancias que son beneficiosas para la salud a múltiples niveles. Se llaman mioquinas, exerquinas, que se comunican con distintos órganos y tienen múltiples como asedianas en tantos sitios que hace que la salud mejore en global, ¿no? Y también sabemos que normalmente en cardiología solemos infraprescribir la fuerza y el ejercicio de fuerza no tenemos que verlo como algo
pensado para culturistas. Yo pongo esta gráfica que, bueno, que es con inteligencia artificial, básicamente para presentar. Yo hago una cosa, yo me adapto para intentar hacer actividad normales de mi vida diaria. O sea, yo ando con peso para poder coger las bolsas del mercado. Yo hago fuerza con unas mancuernas para poder coger cosas de la alacena, ¿no? Ese tipo de cosas es que la fuerza también es muy necesaria para que la persona sea independiente, para que la persona tenga prevención en caídas, para que la persona pueda hacer el ejercicio aeróbico con, con suficiente, que esos músculos puedan llevar ese ejercicio aeróbico a como tiene que hacerse, ¿no? Ese es el concepto. Las sentadillas también son súper importantes, pues eso, para levantarte del sillón, para levantarte de la silla, ¿no? Es algo fundamental. Y como decía, todo está conectado. O sea, sabemos que el músculo produce innumerable de sustancias y metabolitos que hacen que tanto a nivel vascular, a nivel cerebral, a nivel óseo, a nivel intestinal, que es fundamental ahora. Entonces, el ejercicio no es solo mejorar una cosa, es prácticamente el todo, ¿no? Entonces, es algo fundamental. Y también sabemos que hay lo que nosotros, o sea, se conoce como un círculo vicioso, donde en la propia falta de músculo, esta situación de un desbalance metabólico con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con resistencia a la insulina, todo eso produce como una especie de situación para la persona que lo sufre que le hace sentirse más fatigado de lo habitual. O sea, que le cuesta más desarrollar un ejercicio como lo podría hacer otra persona que no tenga ese tipo de condicionantes. Por eso sabemos que salir de ese bucle suele ser bastante complicado. O sea, tenemos que empezar muy suave e ir adaptando a esa persona para que luego pueda hacer toda esa mejoría a nivel de salud metabólica o de salud muscular. Y es que sabemos que el músculo va perdiendo, sobre todo inicialmente lo que perdemos es lo que se llama potencia, esa capacidad de ejercer fuerza, o sea, nosotros llamamos cratodina y sarcopenia. La sarcopenia, que es lo que está ahora muy en boga, que es perder masa muscular, es lo último que tenemos, lo último que vemos. Lo primero que se pierde es esa capacidad de generar fuerza. O sea, yo no puedo generar una fuerza necesaria para mover rápidamente el pie delante y no caerme, ¿no? Ese es el concepto. Por eso las personas, cuanto más nos hacemos más mayores, somos más lentos, porque perdemos esa potencia, esa capacidad de hacer fuerza con velocidad, ¿no? Entonces, la queratopenia es lo primero que ocurre, luego la dinapenia, que sería la querato sería la potencia, que es rapidez, la dina es la fuerza, y la sarcopenia, que es lo último que vemos, que es donde muchas veces lo que escuchamos en general, que es esa pérdida de masa muscular general, es el último eslabón. Y yo creo que muchas veces es que en clínica nos estamos enfocando en que el listón que ponemos probablemente sea bajo. O sea, eh, necesitamos una persona que tal vez tiene lo que nosotros llamamos índice de Bartel, que es un índice que nos permite medir fragilidad, pues tal vez con un índice de Bartel que no es tan malo, pues la persona sí que realmente tiene mucha fragilidad. Entonces tal vez no basta con que la persona pueda caminar si no es capaz de, al tropezarse, no caerse, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente estamos midiendo fragilidad cuando ya la persona es muy, muy frágil. Entonces, tenemos que adelantarnos a eso y estar preparados para que ese ejercicio nos permita que seamos jóvenes lo más tiempo posible, ¿no? Ese sería el concepto, ¿no? Entonces, sí que es cierto que cuando hablamos de ejercicio físico, lo primero que tenemos que valorar es la función. O sea, tenemos que asegurarnos que la persona pueda cumplir con lo que queremos hacer, ¿no? Que pueda subir unas escaleras, que se pueda levantar de la silla, que pueda, pues, hacer una actividad. Luego, ya valoraremos la salud. Ya intentaremos que esa persona, pues, a través del ejercicio, pues, logre unas mejorías en la salud. Y a partir de ahí, pues, ya lo que quieras. O sea, tanto acondicionamiento físico general como rendimiento en personas que son que es lo que yo veo en mi parte, que es la parte de rendimiento. Pero tenemos que empezar siempre por la función. O sea, la persona tiene que ser funcional y a partir de ahí
vamos a hacer el ejercicio físico para esa salud, ¿no? Entonces, ¿cómo prescribimos ejercicio? Ya a partir de esa introducción, pues normalmente utilizamos este acrónimo que se llama FIT, que básicamente lo que nos va a decir es cuánto, o sea, con qué frecuencia lo hacemos, pues un aeróbico 3 a 5 veces por semana, con tonificación muscular 2 veces por semana, con una intensidad pues aeróbica al menos leve moderada y de tonificación al menos moderada a alta, ¿no? A alta intensidad. De tiempo, pues sabemos que más o menos un minuto de alta intensidad representa 2 minutos de intensidad moderada. ¿Y qué tipo de ejercicio le vamos a recomendar a esa persona? Eso así debería hacerse en la prescripción de ejercicio para una persona. Nosotros te decimos qué frecuencia, qué intensidad, cuánto tiempo y qué tipo de ejercicio debes hacer. Eso es como prescribir un fármaco. Yo te tengo que decir, tienes que tomarte esta pastilla por la mañana y por la tarde, de la roja y del azul, pues una vez al día, de la amarilla, pues 2 veces, ¿no? Tiene que ir así, no puede ser algo general donde muchas veces se utilizan los clichés de camine usted no sé cuánto, pues eso tendría que estar más enfocado en la persona, ¿no? Porque tal vez la persona, pues no, las rodillas le molestan, no puede andar, entonces hay que buscar una solución a esto, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder indicar ejercicio para personas que tienen distintas dificultades, o sea, bien por una lesión, pues si tiene lesión en las rodillas, pues tal vez hay que hacer ejercicios de brazos, ¿no? Que se pueden hacer, entonces ese sería el concepto. Y muchas veces lo que solemos hacer es ¿cómo sabemos cuánto de intenso es el ejercicio que hacemos? Entonces, para el ejercicio aeróbico, cuando queremos hacer un ejercicio aeróbico como caminar, como montar en bicicleta, como nadar, pues es verdad que normalmente se puede hacer bien por frecuencia cardíaca, que eso lo hacemos nosotros los cardiólogos, pero las personas en general también pueden más o menos medir cuánto de intenso es el ejercicio que estamos haciendo. Y eso se hace bien por un esfuerzo percibido, o sea, si yo cojo de 0 a 10 cuánto esfuerzo estoy haciendo y me muevo en torno a 3 4 pues en torno a eso sería una intensidad moderada. Y el test del habla, que es un test bastante predictivo, o sea, hemos visto que realmente sí que se relaciona con esa intensidad que estamos haciendo, es si puedo hablar y cantar, o sea, realmente si puedo hablar con facilidad, sería un esfuerzo leve. Si puedo hablar, pero estoy un poco jadeando, puedo más o menos mantener una conversación, pero me cuesta un poquito, esa sería una intensidad moderada. Y si ya no puedo prácticamente ni hablar, esa sería una intensidad alta. Entonces yo creo que eso más o menos una persona en general, de la población general, puede más o menos saber en qué rango se está moviendo sin tener que estar preocupándose, estoy a 120 latidos por minuto, estoy a 110, ¿sabes? Porque eso tal vez no lo podemos extrapolar a todo el mundo, pero esto es bastante sencillo y yo creo que se puede utilizar, ¿vale? Y es verdad que en pacientes, en personas que tienen medicación, la frecuencia cardíaca o otros parámetros pueden estar alterados, o sea, no alterados, sino que modificados por esa medicación, con lo cual no somos tan capaces de saber en qué rangos, ¿no? Pero bueno, que quiero decir que es algo fácil. Y para el ejercicio de fuerza, yo pongo estas cosas, así que son un poco técnicas, que es qué porcentaje, o sea, yo si levanto un peso, qué porcentaje de ese peso yo puedo levantar, si yo digo, yo puedo levantar 10 kilos, pues un 20% de eso, que serían 2 kilos, pues sería una intensidad muy suave. A partir del 20% hasta más o menos el 30-50%, que sería una intensidad leve moderada, y una ya moderada sería a partir del 50%, pues vamos viendo esas intensidades a partir de ese esfuerzo que podemos hacer inicialmente. O sea, para simplificarlo mucho, cuando estamos en un esfuerzo moderado, alto, que es lo que queremos más o menos para que haya realmente adaptaciones, sería un esfuerzo que nos permita hacer entre 8 y 12 repeticiones de una serie de, por ejemplo, de unas mancuernas con unas bandas elásticas, ¿no? Sería en torno a 8 o 12 repeticiones. Habitualmente está en un esfuerzo moderado alto, que es lo que queremos para la parte muscular. Olvidarse de tanto tecnicismo, pero básicamente es para eso, para entendernos, que sea sencillo para las personas poder adaptar el ejercicio que están haciendo a esas intensidades que queremos, ¿no? Obviamente esto siempre tiene que estar indicado por un médico, pero bueno, que para tener una idea, ¿no?
Entonces ahora vamos a entrar un poco en el ejercicio específicamente en miocardiopatías. Es verdad que nosotros una de las guías que utilizamos es la guía de cardiología del deporte, que fue un cambio del paradigma porque antes casi la mayoría de miocardiopatías, incluyendo la miocardiopatía hipertrófica, eran prácticamente contraindicaciones absolutas para el ejercicio en general, ¿no? A partir de 2015, 2016 empiezan a aparecer algunos artículos donde se utilizan protocolos de rehabilitación cardíaca reducidos, donde ya vemos que parece que no es tan, o sea, no es tan así. Y realmente en registros históricos se ve que muchos pacientes con miocardiopatía hipertrófica estaban practicando deporte a pesar de la recomendación de no hacerlo, ¿no? Entonces, y habían ido bien. Entonces, sabemos que probablemente no fuese para todo el mundo, sí, café para todo el mundo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente ahora el enfoque que se plantea a partir de 2020 con estas guías es un enfoque más individualizado, de ver qué riesgo tiene la persona y a partir de ahí pues decidir un poco qué ejercicio puede practicar, ¿no? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico, hacer la estratificación de riesgo y así tomar una decisión conjunta con la persona para poder indicar el deporte que quiere practicar, ¿no? Acompañar a esa persona a esa cantidad de deporte que quiera practicar, porque no es lo mismo, yo qué sé, alguien que diagnostica con 15 años y practica el fútbol que una persona que va buscando más ejercicio de salud, ¿no? Son dos enfoques completamente distintos donde tienes que valorar un poco qué riesgo tiene y cómo indicarlo, ¿no? Y el año pasado salieron las guías americanas donde además de toda esta evaluación y estratificación de riesgo, también meten un parámetro que se incluye en las guías anteriores, que es la tolerancia al riesgo. ¿Qué tolerancia al riesgo tiene la persona que va a practicar el deporte? ¿No? Porque, y ahí hay que involucrar tanto a la familia y el entorno, ¿no? Al entorno deportivo, porque eh, en, en, en ciertos casos esa tolerancia al riesgo puede ser mayor o menor y a partir de ahí hay que indicar el ejercicio porque yo creo que las personas tienen que ser propiamente responsables de su vida y de cómo quieren vivirla y a partir de ahí nosotros tenemos que guiar el cómo hacerlo, ¿no? Ese es el concepto que es distinto a el enfoque más paternalista que había, que es yo le digo lo que es bueno, lo que a mí me parece bueno y haya usted lo que quiera hacer, ¿no? Ese sería, es distinto. Uno es acompañamiento y entender qué riesgo quiere tolerar cada persona y a partir de ahí aplicarlo. Porque sí que es verdad que en las microdiopatías podemos tener un riesgo aumentado al practicar deporte, porque es verdad que el ejercicio puede hacer cambios hemodinámicos, altera el sistema autonómico, puede provocar isquemia o falta de riego, para hacerlo más común, puede provocar arritmias y puede ser un estrés emocional, sobre todo en deportes competitivos, que pueden generar un aumento de riesgo en cierto subtipo de pacientes, ¿no? Sí que es cierto que sabemos que prácticamente para la gran mayoría de la población con miocardiopatías, no hablo solo de miocardiopatia hipertrófica, el ejercicio de baja, moderada intensidad, al menos aeróbico, es bueno, prácticamente para todo el mundo, o sea, prácticamente, o sea, obviamente hay matices como todo y cada persona es un mundo, pero generalmente, ¿no? Y está recomendado, esa sería como la recomendación general, porque sabemos que hay muchos fenotipos dentro de las miocardiopatías. Tenemos la miocardiopatia hipertrófica, la restrictiva, la dilatada, la no compactada, la no dilatada del ventrículo izquierdo y la miocardiopatia ritmogénica, pero no son todas iguales. Si vemos un poco el riesgo que puede implicar para la práctica deportiva, sabemos que hay unas que dan mucho más riesgo. Y dentro de ellas, la miocardiopatía hipertrófica no es de las que más riesgo tienen. Si la vemos, probablemente sea de las que en algunos subtipos sea de las que menos riesgo tienen. Entonces, yo creo que en ellas es donde se ha enfocado más liberalmente esa práctica de deporte. Y ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿vale? Entonces, vamos a verlo un poco más en ejercicio físico para la miocardiopatía hipertrófica en particular, ¿vale? Entonces, lo primero, hay que saber qué cosas hacen que yo no pueda practicar deporte de muy alta intensidad teniendo una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? O por lo menos inicialmente, ¿vale? Que tenga una historia de muerte súbita o parada cardíaca, que tenga una arritmia maligna inducida por el ejercicio, que tenga un gradiente en el tracto de salida que sea muy alto, que no esté controlado, que tenga síntomas, especialmente que haya pérdida de conocimiento, síncope, eh,
que mi score de riesgo sea alto o moderadamente alto y o que tenga una respuesta normal de la presión arterial con el ejercicio, ¿vale? Esas son cosas que hay que valorar antes de empezar una práctica deportiva, sobre todo de alta intensidad. No quiere decir con esto que haya personas dentro de esto que no puedan practicar deporte bien guiado, ¿no? O sea, que ya lo veremos, ¿vale? Lo veremos en particular. Y ya entrando dentro de las recomendaciones para la actividad física en la miocardiopatía hipertrófica, esto es lo que tenemos de recomendaciones actuales, que quiere decir que aquellos que tienen una mutación, pero no tienen la enfermedad como establecida, en principio habría un enfoque liberal. Pueden practicar lo que sea, deporte de alta competición, de lo que fuera, mientras no expresen una enfermedad. Dentro de las personas que ya tienen una enfermedad, si tengo bajo riesgo, pues probablemente no haya problema para practicar deporte de alta intensidad, ¿vale? O sea, eso es interesante. O sea, aquellas personas con miocardiopatía hipertrófica, pero de bajo riesgo, que ya veremos un poquito cómo lo definimos, podrían practicar deporte inclusive de alta intensidad. Sí que es verdad que siempre hay que individualizar cada persona, ¿vale? Y sabemos que en la miocardiopatía hipertrófica probablemente el ejercicio aeróbico es particularmente útil por múltiples motivos, porque sabemos que una de las características de la miocardiopatía hipertrófica fundamentalmente es que el corazón, pues al ser más grueso, pues la cavidad es más pequeña, ¿no? Y la cavidad, al ser más pequeña, pues tiene menos cantidad de sangre dentro y eso promueve tanto dificultad para llenarse como dificultad para la salida de la sangre, ¿no? Las personas que practican deporte de aeróbico durante mucho tiempo, lo que vemos es que esa cavidad crece un poco. O sea, por lo menos crece. Y sí que tenemos casos, inclusive de alta competición, con miocardiopatía hipertrófica, que vemos que si vieses el corazón solo en una parte donde no tiene la hipertrofia, dirías que es un corazón normal completamente, inclusive supranormal para una persona, o sea, para una persona que no tiene una miocardiopatía hipertrófica. Pero luego ves que en otra zona tiene la miocardiopatía hipertrófica. Pero eso quiere decir que ese corazón se ha adaptado a ese deporte y ha permitido que muchos de los condicionantes del deporte que tiene la miocardiopatía hipertrófica han sido contrarrestados por esa práctica deportiva. Claro, esto no se puede trasladar al grueso de la población de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pero es un ejemplo de que probablemente sea bastante beneficioso el ejercicio aeróbico en esta entidad. Y sí que sabemos que es lo que decía, que hay un porcentaje de las personas que aunque le contraindiques el ejercicio físico van a seguir practicándolo porque forma parte de su estilo de vida y de su forma de ser y de cómo va en el mundo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es acompañar más que contraindicar. Entonces, buenas noticias para las personas que tienen formas leves de miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué? Porque no solo puedes, sino que debes mantenerte activo porque es fundamental para la evolución de tu enfermedad y eso que decía, ¿no? Que el 35% de las personas habían continuado haciendo ejercicio, con lo cual creo que es algo que tenemos que meter dentro de las personas que tienen una miocardiopatía hipertrófica leve, que tienen que hacer deporte porque les va a venir bien para su enfermedad, ¿vale? Entonces, ¿cómo caracterizamos una persona que tenga una miocardiopatía hipertrófica leve? Bueno, básicamente que no tenga factores de riesgo como los que vimos anteriormente, que no tenga obstrucción significativa y que el riesgo que con esos scores que hacemos sea bajo, ¿no? A partir de ahí y que no haya ningún dato de alto riesgo, pues esas personas podrían practicar ejercicio físico sin mayores contraindicaciones. Y sabemos eso, que el ejercicio aeróbico es particularmente beneficioso para este subtipo de pacientes. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio aeróbico tengo que practicar? ¿No? Más o menos podemos hacer. Pues para la mayoría de personas, caminar a buen paso ya es un ejercicio aeróbico interesante. Es verdad que no podemos extrapolar a todo el mundo porque, como digo, una persona de 20 años probablemente caminar no le va a suponer un ejercicio muy importante, pero para la mayoría de las personas, caminar a buen paso va a entrar dentro del ejercicio aeróbico casi con seguridad. Montar en bicicleta es un ejercicio que es muy adecuado, nos permite fortalecer y además tiene bajo impacto el bailar, el nadar, todos los ejercicios que impliquen pues ese movimiento repetitivo con baja carga de fuerza, ¿no? Ese sería el ejercicio aeróbico que deberíamos hacer. Entonces, también
no debemos olvidar lo que hablamos, el ejercicio de fuerza, porque también es importante que el músculo trabaje a cierta intensidad para que gane tanto en masa como en fuerza como en potencia, porque es fundamental para mantener la función, para mantener todo esto que hablamos y que produzca toda esa serie de sustancias que promueven esa salud, ¿no? Esa salud en global. ¿Cómo se puede hacer el ejercicio de fuerza? Pues básicamente con pesas que no sean muy excesivamente pesadas o bandas elásticas, que sean series alrededor de 8 a 12 repeticiones, que no se llegue al agotamiento extremo, en estos casos no es lo ideal. ¿Y por qué no debemos llegar al agotamiento extremo? Porque es verdad que sabemos que cuando hacemos ejercicios de fuerza muy intensos, llegamos muy al agotamiento, eso puede hacer cambios hemodinámicos que en ciertos pacientes con miocardiopatía hipertrófica sí que pueden tener como cosas deleterias, ¿no? Que sí que nos puedan provocar efectos secundarios, ¿no? También sabemos que una de las cosas que determina a largo plazo esa salud es que la persona pueda practicar deporte la mayor cantidad de veces posible. O sea, si yo me lesiono, si yo tengo dolores musculares muy intensos, si yo no soy capaz de volver a hacer el ejercicio al día siguiente o 2 días, pues estoy perdiendo sesiones de ejercicio que me van a dar beneficio a largo plazo. Entonces, por eso no hay que llegar tanto al agotamiento extremo, sino hay que entrenar bien. Hay que entrenar bien, sobre todo con cabeza y probablemente, si es posible, con gente que sepa entrenar, que pueda entrenar para que se minimicen todos estos síntomas y podamos entrenar la mayor cantidad de veces con seguridad y que nos permita adaptarnos lo mejor posible. Siempre es importante calentar para que, para que el corazón se vaya adaptando al ejercicio que vamos a practicar, o sea, al menos 5 o 10 minutos iniciales, hacer el ejercicio de actividad principal y luego una vuelta a la calma de 5 o 10 minutos, yo creo que es algo bastante razonable, que creo que es importante siempre involucrar una buena rutina de ejercicio. Y para hacer una rutina así muy facilita, por ejemplo, ya cuando tenemos una persona que ya está haciendo ejercicio de manera periódica, no hablo de la persona que va a empezar, porque a empezar, siempre hay que empezar muy progresivamente, muy paso a paso, muy poco a poco, para no lesionarme, para poder adaptarme a lo que quiero hacer, para hacerlo con cuidado, pero bueno, diríamos, pues un ejercicio razonable podría ser pues lunes, miércoles y viernes hacer algo de ejercicio aeróbico, al menos de 30 a 45 minutos, que eso nos va a permitir potenciar pues toda la parte aeróbica, toda la parte mitocondrial, va a generar esa cantidad de adaptaciones buenas para el organismo en general. Martes y jueves ese ejercicio de fuerza para fortalecer, para ganar en masa muscular, para ganar en función, y por ejemplo una sesión de estiramientos, de equilibrio, que una de las cosas que la gente se olvida es que probablemente una de las características que hace sentirnos que estamos más viejos, por así decirlo, es la incapacidad funcional de hacer algo, ¿no? O sea, si tú no te puedes estirar para llegar arriba, eso eh, aunque parezca mentira, te hace sentir viejo. Entonces, es importante estirar, aunque no lo tengamos en nuestro concepto de ejercicio, ¿no? Esas actividades de estiramiento y equilibrio son fundamentales, ¿vale? Y siempre el descanso, ¿vale? O sea, siempre tiene que haber descanso. El descanso nos permite reparar, nos permite mejorar, el dormir, el descansar. O sea, que día de descanso siempre es bueno. Y cuanto menos estemos adaptados, más descanso. O sea, no hay que volverse loco. O sea, siempre que empecemos, más descanso. O sea, el descanso es fundamental para que podamos tener todos los beneficios del ejercicio sin lesionarnos. Y es que muchas veces, eh, cuando las personas, sobre todo personas más jóvenes, quieren hacer cosas, se ponen unos objetivos y se sobreentrenan mucho. Entonces, no permiten que el organismo pueda ir mejorando, porque gastas tanto que el organismo como que le cuesta mejorar. Tú tienes que hacer el ejercicio, dejar que descanse, y ahí a partir de ahí se produce como un efecto de lo que nosotros llamamos supercompensación, que es, yo hago un ejercicio,
descanso, y ya ese músculo va a mejorar, o sea, va a trabajar mucho, mucho mejor que si hubiera seguido haciendo ejercicio, ¿no? Porque es capaz de como potenciar esas adaptaciones que venía trayendo de antes, ¿no? Por el hecho de descansar. Entonces es fundamental descansar. Siempre hay que escuchar al cuerpo, saber si me dice que algo no va bien, o sea, si noto palpitaciones, si noto mareo, si noto dolor en el pecho, si noto falta de aire, hay que parar, hay que consultar, porque eso puede ser signo de que hay algo detrás que no está yendo como tiene que ir. Y siempre hay que seguir el seguimiento médico regular, las revisiones siempre fundamentales. Una persona que quiere practicar deporte de manera seria, pues revisiones probablemente anuales sea lo sensato, hacer pruebas de esfuerzo y valorar cómo me relaciono con ese ejercicio. Probablemente ya cada médico o cardiólogo lo dirá, pero probablemente hay que hacer monitorizaciones tipo Holter para ver si hay arritmias, y ya hay que ajustar personalizadamente para cada persona. Eh, Ahora pasemos a otro subtipo de miocardiopatía hipertrófica que es bastante prevalente, que es aquella que tiene obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es verdad que esta tiene un grado de riesgo un poquito más añadido, y hace que seamos más prudentes, sobre todo con el ejercicio de alta carga, ejercicios extenuantes o hasta la fatiga extrema, sí, eso, que tengan muy alta carga, porque sabemos que eso aumenta el grado de obstrucción que podemos presentar. Pero no quiere decir que tengamos que ser sedentarios. Tenemos que mantenernos activos, por lo que dije. Una de las cosas que puede mejorar eso, y probablemente sea una de las cosas, aparte de la medicación, por supuesto, que pueda mejorar esa obstrucción, es el ejercicio físico, sobre todo aeróbico, porque nos va a permitir que esa cavidad sea un poquito más grande, y al ser un poquito más grande y que la relajación sea mejor, va a tener menos obstrucción. Es verdad que el grado de efecto no va a ser como tomar una pastilla o, por ejemplo, los nuevos fármacos, pero todo lo que podamos mejorar, pues probablemente sea bueno. Eh, Siempre, ¿qué ejercicio puede ser seguro para la microcardiopatía hipertrófica obstructiva? Pues no va a variar mucho con respecto a la microcardiopatía hipertrófica leve, pero sí que las intensidades tienen que ser menores. O sea, tenemos que ir un escalón por debajo en la intensidad, sobre todo para no provocar un aumento muy significativo de esa obstrucción, ¿vale? O sea, sería caminar, sería la bicicleta estática, sería natación suave, sería cualquier ejercicio aeróbico, bailar, zumba, lo que quieras, pero en una intensidad menor. Saber que tenemos que ir a una intensidad un poco más baja, ¿vale? Siempre hay que mantener, sobre todo en todas, pero en la obstructiva, mantener una muy buena hidratación, por eso que digo, para que el ventrículo no sea pequeño, es fundamental. Evitar las temperaturas extremas, sobre todo el calor y la deshidratación, tanto por el tema de eso de la dilatación del ventrículo, como por los desbalances hidroelectrolíticos que pueden generar arritmias. No hay que entrenar nunca si se está enfermo, o sea, eso prohibido. Con fiebre, sudar la fiebre, eso es absurdo, o sea, no hay que hacerlo nunca, ni siquiera en personas jóvenes ni deportistas le decimos que tienen que parar, o sea que más aún si tenemos una cardiopatía. Y en estos casos hay que evitar estimulantes cafeínicos, bebidas. Esto ya hablo para personas que hacen deporte ya más con tal, que utilizan cafeína como suplementos y tal. Eso hay que evitar, porque eso lo que hace es que el corazón se contraiga con mucha más fuerza y provoca más obstrucción. Entonces, todo lo que sea estimulantes, hay que intentar evitarlo, sobre todo si vamos a practicar deporte en el tiempo reciente después de tomarlos, ¿vale? En cuanto a la medicación, pues obviamente pueden modificar un poco cómo vamos a notar el ejercicio físico. Probablemente hay fármacos como los betabloqueantes, que se utilizan mucho en la microcardiopatía hipertrófica, van a hacer que uno no pueda llegar al grado de esfuerzo máximo que tendría si no tienes betabloqueantes. Pero en general eso no tiene por qué implicar en general una restricción, porque normalmente nosotros queremos un ejercicio en general moderado, o sea que no vamos a llegar a esos grados máximos. Con lo cual, en general no suele modificar mucho, pero sí que es verdad que personas muy jóvenes con metabloqueantes sí que se pueden sentir un poquito tentados a suspender medicación, y eso
realmente puede ser peligroso porque sabemos que al suspender la medicación, justo esos momentos después de suspenderla, no estar tomando la medicación, puede ser momentos de riesgo para generar arritmias, para generar otros procesos, ¿vale? Y es verdad que estos nuevos fármacos que están saliendo, el mavacamten, que es el que se utiliza mucho para la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, todavía no tenemos grandes estudios en deporte, sobre todo deporte de alta intensidad, pero sí que sabemos que mejora mucho esa capacidad de esfuerzo de las personas con miocardiopatía hipertrófica y que parecen muy seguros. O sea que en general no habría problemas con el deporte, lo único sí que tener en cuenta si desarrollamos síntomas como en general, ¿no? Yo creo que si desarrollas síntomas hay que consultar y ya está, ¿vale? Y nunca suspender la medicación sin antes consultarlo o que te lo indique, por supuesto. ¿Qué ejercicios hay que evitar en personas con obstrucción? Ejercicios de lo que nosotros llamamos isométricamente muy intensos, o sea, de alta carga estática. ¿Qué quiere decir eso? Levantar pesos muy altos. ¿Por qué? Porque eso va a generar que hagamos lo que nosotros llamamos maniobra valsalva, que es como apretar mucho la tripa, eso hace que el corazón se haga más pequeñito y puede provocar mucha obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con lo cual no están recomendados, ¿vale? Entonces, siempre, si vamos a hacer algo de ejercicio de fuerza, que puede ser interesante, siempre más repeticiones. Si antes decíamos 8 a 12, pues probablemente 12 a 15 o 15 a 20, ¿no? Menos peso, muy poquito peso, más repeticiones, ¿vale? O sea, más que se parezca a un ejercicio más aeróbico que un ejercicio más de fuerza en estos casos, ¿vale? Y ya tenemos la última, que sería aquella que catalogamos como una miocardiopatía hipertrófica con riesgo grave, ¿no? Esas miocardiopatía hipertrófica que sí que existen y tienen datos de alto riesgo. También tienen que practicar deporte, también es importante, pero es verdad que en estos casos, como tiene que ser, tenemos que ser muy prudentes y hacerlo siempre muy supervisados, ¿vale? Entonces, siempre hay que tener muy bien optimizado el tratamiento, o sea, que el cardiólogo, eso obviamente se lo dirán, tener muy bien optimizado ese tratamiento, que las actividades sean más bien tendientes a suaves, o sea, lo que queremos es no ser sedentarios en este caso probablemente. Queremos que mantenernos activos sin llegar a un ejercicio muy intenso. El ejercicio con supervisión e incluso en unidades de rehabilitación cardíaca, pues podría ser algo sensato en estos casos, por lo menos inicialmente, e ir viendo cómo va la persona y luego pasar a esa fase 3 de la rehabilitación cardíaca, podría ser algo razonable. Y hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Sobre todo, si vamos a estar en un entorno hostil, natación, me voy a ir a la montaña, bueno, bucear ya no se podría, pero bueno, entornos hostiles, siempre acompañado. ¿Vale? Eso está claro. Altitud es un tema, a veces no nos damos cuenta, pero tal vez, yo qué sé, voy a Tenerife y voy a subir el teleférico allá arriba al pico y voy a andar un poquito. Pues esa altitud, ya por encima de 2.500 metros, puede desencadenar arritmias graves y ser potencialmente importante. Entonces, la altitud hay que tenerla en cuenta. Siempre llevar identificación médica es algo razonable. Y tener en cuenta si el sitio donde voy a estar, si no tengo un desfibrilador implantado, pues cuenta con un desfibrilador, ¿vale? Y personal entrenado para su uso, ¿vale? Es importante. Entonces, yo creo que en general tenemos que tener una buena evaluación, que la persona que te evalúe pues te pueda planificar un plan de ejercicio físico, que haya un seguimiento y progresión de ese ejercicio físico y que podamos ajustar a cada persona, ¿vale? Entonces, como conclusiones, sabemos que en esta miocardiopatía el riesgo no es uniforme y que necesitamos una estratificación individualizada para cada persona, que como ya les dije, desde 2020 el paradigma ya ha cambiado. Yo creo que no se tiene que prohibir el ejercicio por defecto porque creo que es si no es la mejor pastilla, pues es una de las mejores pastillas que existen. Siempre hay que hacer una evaluación integral, la decisión tiene que ser compartida con la persona, con el paciente. Y yo creo que muchas veces las actividades deportivas de fuerza muscular están subestimadas en esa prevención de la salud de las personas. Creo que el listón que ponemos para dependencia, para fragilidad, creo que está muy bajo. Creo que llegamos a fragilidad mucho antes de verlo. O sea, esto
creo que es algo que tenemos que cambiar de alguna forma. Y sabemos eso, que el ejercicio de fuerza ya no es tabú, que es seguro y beneficioso, y que el ejercicio físico aeróbico es fundamental y tenemos que indicarlo prácticamente a todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Muchas gracias. Muy bien, Leonel. Desde luego hemos aprendido un montón Sí. sí, con esto. A mí se me ocurren un montón de preguntas. Fui anotando ahí cosas. A ver, no sé si Enhorabuena. Sí, sí, Ana ha sido también muy tendrá. interesante. Y yo creo que va a haber. Yo sí que tengo preguntas, ya hay alguna pregunta en el foro, pero empieza Sí. tú, Susana. Vamos a ver, yo empiezo por el principio. Cuando hablaste de los músculos, ¿no? Que, claro, siempre estamos pendientes en el corazón. Entonces, sí que es algo que nos preguntamos muchos pacientes, porque sobre todo cuando tenemos ya la miocardiopatía con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, Mm, yo te quería, la idea que tenemos, porque ya hemos llegado a la conclusión hablando entre nosotros, si tienes insuficiencia cardíaca, ¿no? Los músculos tienen falta de oxígeno porque no llega la sangre. Esa era la imagen o lo que hablamos nosotros. ¿Vendría siendo eso o...? sí, justamente, o sea, es cierto que cuando ya tenemos insuficiencia cardíaca, lo que se produce, o sea, sabemos, o sea, realmente el músculo tiene como dos vías para producir energía, ¿no? Nosotros en el cuerpo tenemos dos vías fundamentales, que es, llamamos la glucólisis, que es esa energía rápida que sacamos de la glucosa, y el ciclo de Krebs, que sería como la parte oxidativa. Tenemos una que usa oxígeno y una que no usa oxígeno, ¿vale? La que no usa oxígeno es tal vez la vía que usamos habitualmente para movernos, para andar, para todo, ¿no? Es esa parte aeróbica, por eso llamamos aeróbica, porque es oxígeno, aeróbica. Esa parte aeróbica es la que probablemente se deteriora más rápidamente en pacientes de insuficiencia cardíaca, de miocardiopatía hipertrófica como insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen pues resistencia a la insulina, porque la mitocondria, que es donde se produce esa parte aeróbica, va sufriendo porque no le llega suficiente oxígeno, porque no tiene suficiente adaptación. Entonces, ¿cómo combatimos eso? O sea, ¿cómo podemos combatir eso? Combatirlo básicamente es con el ejercicio aeróbico, que no hay que hacer grandes cosas, o sea, grandes intensidades para potenciar esa capacidad mitocondrial de oxidación de las grasas. Normalmente nosotros, claro, yo hablo desde mi perspectiva del deporte, ¿no? O sea, nosotros cuando indicamos deporte a una persona que no tiene una patología, pues le decimos, tienes que hacer ejercicio a baja carga, lo que nosotros llamamos zona 2, que es una zona de muy baja carga, que es esa zona moderada, donde puedes hablar, pero te cuesta un poquito. Esa zona es la zona que entrena más a la mitocondria. Y yo creo que eso en general, prácticamente para la gran población de personas y pacientes, es algo que se puede hacer, todos adaptados a cada quien. O sea, para una persona va a ser andar por el pasillo, o sea, o andar un poco, 100 metros, para otra, que el día siguiente van a ser 101, y para otra persona será correr. O sea, por eso esto tiene que estar adaptado para cada persona, pero yo creo que todas las personas se pueden beneficiar de ese ejercicio aeróbico de baja carga que promueva esa actividad mitocondrial, que promueva esa salud muscular, que va a dar tantos beneficios en general. No sé si me enrollé mucho y, No, yo te entiendo y expliqué. perfectamente porque si dejas de hacer ejercicio o lo que notamos paras, pues no, empeoras. Sí que también Seguro, es sin cierto que duda. lo que dices que si nos pasamos de rosca por un esfuerzo, una caminata larga, luego al día siguiente lo pagamos. Eso sí que es algo que, Efectivamente, sin duda. entonces, es algo que debemos graduar personalmente, lo que dices tú. Ahí sí te entiendo. Es que no queremos, o sea, una de las cosas que no queremos, o sea, sí, es lesiones. Uno, lesionarse. Dos, no queremos que la persona tenga agujetas. O sea, eso antes en los gimnasios era sin dolor no hay ganancia. No pain, no gain, se decía en inglés, ¿no? Sin dolor, eso no queremos. O sea, nosotros queremos que tú puedas ir todos los días a entrenar y que puedas andar lo que tengas que andar. O sea, lo que tú tengas que hacer, pero que lo puedas hacer de diario, porque queremos que ese beneficio lo obtengas
la mayor cantidad de veces posible. Entonces, no hay que obsesionarse con que tengo que hacer grandes cosas, sino lo que puedo hacer, hacerlo bien, medido y adecuado. O sea, lo mínimo, el concepto de, como hacemos en la medicación no damos el máximo número, el máximo del fármaco en general, sino la mínima dosis necesaria para la persona porque es lo que necesitamos. A partir de ahí es es donde yo creo que es fundamental hacerlo. Mm, Yo sí que, Leonel, quería eh, incidir en varias cosas. Y además que luego sí que tenemos unas cuantas preguntas del foro. Mira, mm, una cosa que me parece muy interesante es lo que has comentado en cuanto al test del habla. mm, Bueno, pues porque no solo en estos casos de hipertrófica, sino en cualquier otra cardiopatía hay verdad. Y bueno, y no cardiopatía, es decir, todo el mundo ya tiene su teléfono, su reloj con su frecuencia cardíaca y hay una obsesión con monitorizar hasta qué frecuencia cardíaca puedo llegar. Entonces creo que el test de habla, el rubor y el calor son fundamentales, bueno, pues para mm, conocerse uno mismo, ¿no? Sin mm, necesidad de tener un smart que te esté diciendo lo que tienes que hacer, ¿vale? Hasta dónde puedo llegar, que es que parece que se marca todo el mundo una serie de frecuencia cardíaca y no. Y efectivamente el tropismo en algunas, el cronotropismo en algunas, y sobre todo en la hipertrófica, está, digamos que capado o está frenado por un beta bloqueante. ¿Vale? mm, Entonces, esa parte a mí me parece fundamental, el que el paciente, la persona sepa conocer sus sensaciones, eso es fundamental. Y en cuanto a la fragilidad, en cuanto a la sarcopenia, efectivamente, yo para mí como enfermera, el índice de Bartel me parece que no se ajusta quizás a todo lo que se tenga que ajustar y que depende de cada persona. Por ejemplo, hacer un índice de Bartel a una persona con demencia no mm, es indicativo. mm, ¿Vale? No te... Porque, por ejemplo, ¿comes solo? Sí, si le pongo la comida, si no, ya, no comería, ¿no? mm, Entonces, creo que se pueden utilizar más tempranamente otras escalas como Frail, Frail, SP, ¿vale? Para valorar esa capacidad de muscular, esa sarcopenia, medir con dinamometría. justo. ¿No? Que eso te hace también saber desde qué situación partes y de ahí em, progresar, ¿no? Muy de acuerdo, vamos. Yo estoy muy de acuerdo. Sobre todo, bueno, en la primera parte creo que a veces se delega mucho el hecho en un dispositivo, el cómo debo, o sea, el cómo me debo sentir en el dispositivo. O sea, el dispositivo me dice si he dormido bien, si me siento Mm. descansado o no. Si estoy entrenando, como tengo que entrenar. Si yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo creo que también es una cosa que tal vez parece bueno, parece que la tecnología va avanzando mucho, pero dejamos de eso, de esas sensaciones propias, cuando muchas veces, inclusive en alto rendimiento, si estoy hablando de alto rendimiento, hacemos para saber, o sea, si una persona está fatigada, no es tan fácil, o sea, no es una cosa tan sencilla, o sea, sobre todo para los preparadores físicos de alto nivel, decirle, para saber exactamente qué dosis de entrenamiento le tengo que dar a una persona para que ese día rinda lo máximo y pueda seguir haciéndolo. ¿Cómo sé yo que está fatigada? Pues lo que sabemos es que probablemente uno de los indicadores más importantes es cómo se siente la persona. O sea, ese conocimiento de ese, que es verdad que los deportistas se conocen muy bien bueno, porque han vivido todo eso, pero yo creo que eso hay que potenciar a las personas de que se puedan conocer, de que puedan saber cuánto de ejercicio es un ejercicio moderado, eso que comentas. Y luego, en cuanto a lo segundo, creo que los test funcionales deberían ser un poquito más, eso, un poquito más específicos, buscar ciertas cosas que nos hablen sobre todo de función y sobre todo de función pronto, o sea, en personas de 40 de 50 de 60 años, para poder actuar y revertir cosas que tal vez a los 80 ya.
cuesta mucho más, ¿no? Aunque sabemos que cuando actuamos en personas mayores también tenemos grandes beneficios, ¿no? Eso lo sabemos y probablemente Mm, sean las que más se benefician, sí. pero si actuamos mucho antes y prevenimos, sí, prevenir es mejor que tratar, eso siempre. Entonces yo Mm. creo que es fundamental. Sí, mira, te voy a hacer algunas preguntas que están en el foro, ¿vale? Sí, Sobre todo porque por un lado, Fabiola nos dice que qué ejercicios son no aeróbicos, porque siempre se habla de aeróbicos como andar, nadar, bailar, ¿vale? sí, Entonces no entiende muy bien la diferencia entre vale, aeróbico y no sí, aeróbico. Y vale. luego tenemos una de buceo que yo creo que va a ser muy interesante, luego te la digo. Vale. Pues, o sea, normalmente los ejercicios, eso, aeróbico, o sea, es verdad que esto es una clasificación más antigua, pero bueno, para que todos nos entendamos, el ejercicio aeróbico sería aquel ejercicio donde la carga, porque todo requiere fuerza. Nosotros cuando nos movemos hacia el andar, estamos haciendo una fuerza contra el suelo para movernos. Entonces, lo que indica que algo es aeróbico o no es aeróbico es qué cantidad de fuerza tengo que hacer para moverme, para mover lo que sea. Entonces, cuanto menos fuerza tengo que hacer o menos resistencia tengo para hacerlo, eso se consideraría aeróbico. Por eso hablamos de andar, por eso hablamos de correr, por eso hablamos de la bicicleta estática, por eso hablamos de, yo qué sé, la elíptica, hablamos de nadar, porque son ejercicios que podemos mantener muchas repeticiones, prácticamente indefinidas, que nos permite que el sistema cardiorrespiratorio, la circulación, todo se vaya activando, pero no es algo que nos limita en un tiempo muy limitado en el tiempo, ¿no? En cambio, el ejercicio que no es aeróbico es aquel que implica que está muy acotado en el tiempo, o sea, bien por repeticiones, bien por tiempo. O sea, por ejemplo, ejercicios de muy alta intensidad, cuando, por ejemplo, yo qué sé, mm, alguien corre muy rápidamente a la parada del autobús, es un ejercicio de muy alta intensidad que probablemente no la pueda mantener durante media hora, o sea, o ni 10 minutos, ¿no? Eso es el concepto. Ese sería un ejercicio que más que anaeróbico, porque esa clasificación no es adecuada, sería glucolítico, más que utiliza esas vías que hablaba yo, que no entra dentro de la mitocondria, sino fuera, son esos ejercicios no aeróbicos. ¿Cuáles son? Pues, yo qué sé, correr a muy alta intensidad, la propia bicicleta, pero muy alta intensidad, ejercicio de pesas, de fuerza, ¿no? Todo eso sería ejercicios que no son prácticamente aeróbicos, pero todo ejercicio de fuerza. Lo que pasa es que depende de cuánta fuerza necesito, cuánta resistencia hago, se va a clasificar en uno u otro. Pero bueno, yo creo que en general lo que todos conocemos como ejercicios aeróbicos son eso, bicicleta, andar, caminar, nadar, tal, y todo lo demás, pues sería ejercicios no aeróbicos. José Manuel comenta Mm. que él hace buceo en apnea. ¿Vale? Entonces él pregunta que por qué no se puede hacer buceo o en qué situaciones. Ya, el buceo en apnea, o sea, es verdad que el buceo es un tema Complicado. complejo porque uno tenemos, el problema del buceo es el entorno hostil, ¿no? El entorno, sobre todo fundamentalmente el entorno en el que estás, impide que, o bueno, o complica mucho el rescate en caso de algún evento, ¿no? Eso sería lo primero, lo primordial, ¿no? Porque si tú te pasa algo debajo del agua, pues así sea una arritmia leve, puede ser fatal. ¿Por qué? Porque si tú haces buceo, dependiendo de la profundidad a la que la hagas, entra el tema de las atmósferas, ¿no? Tú tienes una presión barométrica y tú tienes que descomprimir para poder subir a la superficie. Entonces, todo ese tiempo que pasas desde que estás abajo en el buceo hasta que subes, pues es tiempo que no puedes hacer nada. Y, eh, y, y si pierdes el conocimiento, te pasa lo que sea debajo del agua, pues eso, o sea, es muy complicado. Y luego lo segundo es que la propia, esa presión barométrica produce cambios tanto hemodinámicos como de promoción de eventos arrítmicos que en personas que tienen patologías cardíacas es complejo, ¿no? Es verdad que cada caso es distinto,
Y sobre todo el buceo de apnea también tiene una particularidad importante que es distinto que, que estás en eso, que estás en apnea, que no estás respirándose, que se está acumulando Mm. CO2. Bueno, tiene toda una particularidad en todo eso. Pero bueno, por eso es que somos bastante cautos en general con respecto al buceo y las miocardiopatías. Es cierto que no todas las cardiopatías son contraindicación absoluta, pero en general la mayoría de miocardiopatías sí que lo son. Probablemente una miocardiopatía hipertrófica leve, muy bien controlada, está perfecta, puede hacer un buceo recreativo, tal, sin excesiva profundidad, pero ya a partir de ahí probablemente buceos más tal, lo veo complicado, o por lo menos que obtener una licencia federativa o lo que sea, podría ser complicado. Y también Fabiola nos pregunta Mm, sobre, claro, en el caso son personas con una miocardiopatía hipertrófica, entonces, ¿quién diseña pues su plan personalizado? Que el cardiólogo, rehabilitador, ¿quién? ya, eso es complicadísimo, Ya. porque prescribir ejercicio probablemente sea un tema, uno, porque en general en la carrera de medicina no nos dan prescripción de ejercicio, o sea, no nos enseñan a prescribir ejercicio, eso es lo primero. O sea, que la mayoría de médicos no están preparados para la prescripción de ejercicio. Dos, no tenemos tiempo, porque esto requiere mucho tiempo, requiere dedicar, o sea, porque realmente tendría que ser como una medicación, o sea, tiene que estar personalizado para cada persona. Y no solo eso, sino que tienes que ver la progresión que tiene esa persona, cómo le estás sentando, cómo puedes progresar con esa persona. Y eso es sesiones, o sea, verte cada 2 semanas, y eso es complicado. O sea, en un ambiente de hospitales, la saturación que tenemos es bastante compleja. ¿Qué creo yo que debería ocurrir? Pues que hubiera en algún momento, se creara pues unidades, centros reales de salud, o sea, centros de salud que valoraran un poco todo esto, que tuvieran pues entrenadores, que tuvieran enfermeras, que tuvieran rehabilitadores, que tuvieran fisioterapeutas y que se pudiera diseñar un poco, sobre todo para pacientes, cómo tienen que entrenar, la nutrición, o sea, eso tendría que ser algo que estuviera allí. Pero es Esos verdad son que a día de hoy programas de rehabilitación cardíaca, al justo, fin de Claro. cuentas, sí. justo, es un programa de rehabilitación cardíaca, pero lo que pasa es que sabemos que tenemos los programas de rehabilitación cardíaca tenemos un problema de que no podemos llegar a todo el mundo, ¿no? O sea, esa es la cuestión y yo creo que es ojalá pudiéramos llegar a muchas más personas, a millones de personas con los programas de rehabilitación cardíaca. Sí, Claro. además, bueno, no en todas las unidades de rehabilitación, ya sabes que yo trabajo en ello, no en todas las unidades de rehabilitación cardíaca se hace alto riesgo. ¿Eh? Mm, ya. Entonces, es otro hándicap más para estos pacientes, claro. Y bueno, y no solo de microbiopatía hipertrófica, de insuficiencia cardíaca con fracción de Sí, eyección sí, preservada. O sea, hay como múltiples patologías que sabemos que se benefician sí, muchísimo totalmente. de esto y no se lo podemos ofrecer. Mm. Mm. Es algo Sí, que nos preguntamos los pacientes, ¿eh? Porque muchas, Sin duda, sin aunque duda. tengas, porque estáis hablando de insuficiencia cardíaca y a nosotros ahora nos diagnostican con insuficiencia cardíaca y no nos vemos incluidos ni tenemos la posibilidad de estar en rehabilitación cardíaca. Entonces, Mm, cuando me dicen que un compañero mío pues, le ha dado un infarto o tal y le envían a insuficiencia cardíaca, digo, Concho, porque has comido mal o has bebido mal o porque has tenido esto, y yo que llevo toda la vida con una patología cardíaca, que ahora estoy debutando y ya, no tengo acceso a eso, nos parece mm, injusto, ¿no? Y me dicen, ah, sin Susan, es que duda. nos las quieres quitar. Y digo yo, no, poneros en nuestro lugar, que estamos evolucionando en la enfermedad, estamos empeorando y no tenemos acceso a esa posibilidad. Es algo que queremos también un poco reivindicar, ¿no? De que no solo nuestra patología, que hay otros familiares que también llegan a ese punto, pero creo que hay que cambiar un poco también ahí el paradigma, ¿no? De que abran un poco el abanico y que también vean que nosotros llevamos la enfermedad habitualmente, nos adaptamos, como decías tú, aprendemos a llevar. Y llegamos a límites a veces, que decías tú, que si las frecuencias cardíacas o así, aprendemos y a lo mejor estamos muy por debajo de algunas frecuencias porque nos adaptamos a vivir con ello. Y yo escuchándote Mm, antes con el tema de la altitud y todo eso, digo, jo, yo cuando era joven
pues no medía, no tenía relojes ni nada. Y vivo aquí en Vigo y me fui a estudiar a Ávila. Es una anécdota que cuento a veces. Y ahí tuve síncopes, es decir, soy no obstructiva, nunca había tenido síncopes. Y dije yo, tiene que ser la altitud, porque cuando volví a Galicia no me pasaba. Y me volví a Ujú, repetir cuando hice una andaina pequeña en Sanabria, cuando empecé a subir, digo, no respiro. Y digo yo, concho, a mí la altitud me afecta. Entonces lo ujú, comentaba al cardiólogo en aquella época, hace muchísimos años, ¿qué va, Susana? O como cuando habláis de la fuerza, yo me siento más cansancio y cuando ya no puedo hablar, lo primero que me pasa es que no puedo hablar cuando me cambia el ritmo de voz. Para mí eso es un esfuerzo, será aeróbico, no aeróbico, no lo sé, pero yo lo digo, es uno de los síntomas que yo reconozco en mi cuerpo. Otra gente a lo mejor no le ujú, pasa, pero creo que es muy importante que cada uno evalúe, ¿no? Porque estamos muy digitalizados, lo que decías antes, muy pendientes del móvil o del reloj, a ver cuál es mi electro. Y yo creo que cada uno deberíamos escuchar nuestro cuerpo y decir hasta dónde puedo llegar. Hoy me he pasado haciendo este ejercicio, he andado más de más, pues hago un poquito menos y estoy de acuerdo en ser muy constantes, ¿no? Con todo esto. Y bueno, qué decir que desde la asociación queremos conseguir esas unidades multidisciplinares donde se trabaje todo eso, que son necesidades que estamos necesitando todos. Aquí están saliendo, sin decirlo yo, están saliendo de todo esto. Y yo la ujú, última pregunta que te quiero decir es, tengo algún sí, socio que ha sido deportista de élite, es sí, decir, a lo mejor triatlón, compitiendo a nivel internacional y le diagnostican la patología ujú, y de golpe, ¡pum!, no puedes hacer deporte. Entonces, ya. es una pregunta que le digo yo, bueno, tengo que saber, yo, desde mi punto de vista, creo que no debería dejarlo de golpe, que debería ir gradual, no sé, explícanos tú un poco, a lo mejor, si debería ser de Esto, golpe. Eso depende un poco del tipo de miocardiopatía, o sea, del grado que tenga. O sea, si tiene factores de muy alto riesgo, sí que es verdad que solemos indicar reducir bastante la actividad, o sea, el deporte. Eso sí, es que es cierto. O sea, hemos tenido, o sea, yo cuando empiezo en el consejo, mi antecesora, que es vamos, probablemente la que sepa más de cardiología del deporte de España y una de las que más sabe en el mundo, porque bueno, lo fundó, ella fue de las primeras que se atrevieron a permitir eh, deporte de competición en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que eso nadie lo hacía ella, sobre todo de riesgo leve. Sí que es cierto que hay algunos casos, bien porque no evolucionan bien, bien porque tienen muchos factores de riesgo o tienen mucho riesgo, que sí que les decimos que por lo menos competición, alta intensidad no pueden practicar. Y como digo, yo creo que en general la mayoría de personas tienen que practicar algo de ejercicio físico adaptado, o sea, adaptado a su patología. Eh, Probablemente habría que ver cada caso. O sea, no puedo hablar Sí, ya, sin conocer todos los datos de esa persona, pero si tiene muchos factores de riesgo, pues tal vez sí habría que reducirle bastante la intensidad, ya no lo sé. Pero si pe- no, si es una persona más o menos de riesgo intermedio bajo, pues tal vez sí que le puedes mantener cierta intensidad con seguimientos. Eso es que depende un poquito de vale, lo que pero no, tengamos. no dejarlo de golpe, es decir, No, por tampoco es bueno, supuesto. ¿no? No, o Vale. sea, en general solemos a todos los deportistas de élite decirles que cuando terminen su carrera que sigan practicando deporte porque sus corazones o sea, quedan con ganas de seguir, ¿no? O sea, Y para esos chicos jóvenes que tenemos algún caso, que son jugadores de fútbol, porque sobre todo donde hay más miedos en el tema de fútbol, y sí, le implantan un desfibrilador, porque tiene una sí. miocardia, entonces ya dicen, ya no puedo volver a jugar. Es decir, Bueno, Mira, eh, tenemos mm, una pregunta de Paula que dice que, mm, claro, a nivel de niños, ¿cómo se puede enfocar? Porque, claro, ya tiene un hijo de 14 sí, años con un DAI sí, en el sí, instituto. Claro, el instituto tendrá miedo de que haga ejercicio, no le dejan hacer ejercicio. eh, ya, claro, imagínate, no deja de ser un niño pues quedará a jugar con los compañeros también y, claro, por supuesto. O sea, ¿cómo y se que maneja eso? ya, eso ahí es verdad que es complicado porque entiendo, o sea, obviamente la posición de las personas del colegio, de la escuela, de lo que sea, pues tienen miedo, o sea, obviamente porque no conocen y les da miedo un poco que pase algo. Es cierto que yo creo que sobre todo en personas, en niños,
en niños y adolescentes, hay que intentar no estigmatizarlos demasiado, ¿no? De ser enfermos, ¿no? Sí. Obviamente hay que tener siempre las precauciones que comenten, que el cardiólogo crea conveniente en función de cada caso. ¿Qué creo yo? Yo creo que los niños y adolescentes tienen que practicar deporte sí o sí, o sea, es algo que hay que hacer de alguna forma, o sea, bien adaptada. ¿Por qué? Porque eso va a determinar en general cómo todo lo que son factores tanto emocionales, psicológicos, de factores de riesgo cardiovascular, musculares a lo largo de su vida, ¿no? Y son muchos años de sobrevida que pueden tener con esta enfermedad. Y yo creo que es fundamental poder mantener algo de actividad, bueno, de ejercicio físico. ¿Cuánto? Pues eso ya depende un poco de cada caso, como decía. Es verdad que hay casos que podemos permitir práctica de deporte de alta intensidad, incluso con desfibrilador. O sea, incluso con desfibrilador se podría permitir. De hecho, hay una de las cosas que se hizo hace unos años fue ver qué pasaba con las miocardiopatías que les poníamos un desfibrilador, ¿no? Si seguían practicando deporte, si no seguían practicando deporte, y lo que se vio fue que muchos de ellos seguían practicando deporte a pesar de que se les recomendaba no practicar deporte. A esos que seguían practicando deporte, la mayoría no tenían eventos graves ni tenían grandes eventos adversos, es verdad que podían tener más riesgo de descargas apropiadas, por así decirlo, pero en general lo que se vio es que no por practicar deporte iban la mayoría peor. Es cierto que esto es cada caso a caso, es muy complicado hablarlo en global, en general, pero sí que creo que hay que verlo un caso a la vez, ver qué riesgo tiene e intentar, yo creo que hay que intentar ser lo menos restrictivo posible dentro de lo razonable y que la persona pueda sentirse una persona como cualquiera y que pueda practicar un deporte adaptado a su situación. Habría que ver el caso, obviamente, pero sí, yo intentaría que sí que pudiera hacerlo y ¿cómo hacerlo? Pues si la persona no tiene un riesgo muy elevado y el cardiólogo da su visto bueno, pues intentar hablar con la gente de la escuela o del colegio, con los informes o con lo que fuera para intentar de que no le restringieran cosas sin una base médica como tal detrás, ¿no? Más que el miedo que puedan tener. Claro, porque yo conozco a la mamá, por ejemplo, preguntaba el otro día si había algún protocolo, ¿no? Para el tema de... Entonces, te escucho así hablar y me está viniendo a la mente que sería muy difícil hacer un protocolo, mm, digo, de deporte, pero si cada uno es individualizado y todo eso, entonces el protocolo tiene que ser muy generalizado. Entonces, podríamos decir, pues vamos a por hacer un protocolo, ¿no? Pero al final, te estoy escuchando y me está resultando muy complicado hacer un protocolo individualizado, porque no se podría hacer algo así. Ya, eso es una cosa que es compleja, sí. Obviamente, ya cuando vamos a casos individuales, lo ideal es que pudiera ser lo más individualizado posible. Es verdad que siempre hay unas reglas básicas generales o más o menos lo que he intentado transmitir con la charla, intentar más o menos generalizar, englobar Mm. en ciertos grupos, pues qué patología tengo y más o menos qué puedo hacer, ¿no? Ese era mi objetivo en general, pero es verdad que cada caso es un mundo, o sea, cada persona es un caso. ¿Cómo llegaremos a esto? No lo sé. O sea, no sé si podremos algún día con las nuevas tecnologías eh, que con la inteligencia artificial nos pueda más o menos personalizar y que tengamos cierta... No lo sé, no lo sé. Tal vez por ahí es que no lo sé, pero es verdad que a día de hoy es complicado. Mm. Mira, Paula comenta que el cardiólogo sí que ha autorizado a su hijo a hacer Ujú. deporte moderado, pero yo sí que entiendo que el instituto quiera ser garantista claro, de esa situación de salud del niño. Entonces, por eso, ante no tener una persona verdaderamente formada o con, o sea, sí que hay un profesor de educación física, pero no tiene por qué estar formado en patologías, pues a lo mejor el instituto quiere ser un poco garantista de la salud de ese niño y por eso no le dejan hacer deporte, aunque él tenga prescrito deporte moderado, Mm. ¿no? Ya, Puede ser, yo es creo. es complicado. Yo entiendo que puede ser complicado.
Yo creo que en ese caso, si le han permitido deporte moderado, yo intentaría que se pudiera hacer. O sea, realmente creo que es algo importante. De hecho, yo abogaría porque todos los niños pudieran practicar deporte todos los días dentro del cole, o sea, que no fuese 2, 3 veces a la semana, sino todos los días, porque creo que es como lavarte los dientes, es como lo que todo, o sea, algo que tendríamos que hacer sí o sí. O sea, es una cosa que tiene que estar dentro de nuestra agenda, o sea, como algo diario. Y creo que sería lo ideal que este tipo de pacientes con miocardiopatía, que sí que está, que un profesional le ha dado el visto bueno, que se le permitiera. Es verdad que yo entiendo el miedo que puedan tener en el colegio. Una cosa que podrían hacer es pues talleres de formación de RCP, o talleres de formación de la enfermedad, o algo así, un poco tal vez para que las personas se sientan más Cómodas. cómodas teniendo a alguien con esta patología. No sé, es algo que se me ocurre, pero no, obviamente es Sí, es complicado. difícil de gestionar, ¿eh? Sí, sí, Así que bueno, no sé si hay, bueno, a la gente le ha parecido muy interesante el tema, sobre todo, bueno, pues porque nunca sabemos cuánto es lo justo, lo necesario y ya. sin pasarnos, ¿no? Y sobre todo Mm, cuando hay una patología cardíaca por detrás, ¿no? Que te marca el límite. mm, Yo creo que la idea está clara, que el concepto de deporte sí, de manera individualizada, que cada uno debe conocer sus sensaciones, ¿verdad? mm, sí, Y que debe saber dónde está el límite, no solo en un reloj, sino en su propia sensación, tanto de disnea como de arritmias, como de poder hablar o no, como de calor, como de... ¿no? justo, justo. Mm. Yo creo que por ahí podemos resumir. No sé si Susana. Yo me ha encantado muchísimo la presentación porque ha sido muy clara para los asistentes, es decir, fuiste abarcando todos los puntos y creo que nos ha quedado pues ahí unas recomendaciones muy esquematizadas, ¿no? De ejercicio, de hecho, pues nos hablaste del fit que no sonaba para nada y bueno, pues Mm, lo has recogido ahí un poco y nos van sonando cosas. Has unido piezas que, pues lo del músculo, de hecho, me mm, quedaba ahí una pregunta en el tintero por el tema del endocrino y porque decías que era un órgano endocrino, me quedé así un poco tal y digo yo, concho, entonces las personas que tenemos a lo mejor problemas endocrinos también puede afectar a eso, sumado, con lo cual al final se van uniendo tantas piezas, son tantas cosas que cada uno tiene que encajar, ¿no? Porque no todos tenemos pues, diabetes o tiroides, al final es una suma de cosas y esto es un aprendizaje, las píldoras es un mm, aprendizaje de formación y cada uno tiene que ir asumiendo esos temas y bueno, lo que decías en los coles, sería muy interesante que los coles se implicaran porque aunque nosotros pedimos y ofrecemos de dar ese acercamiento, el miedo es tanto el que hay a nivel social, ¿no? Que no quieren saber. Entonces ya no solo es el cole, son los compañeros, a veces me va a morir cuando está conmigo, la gente va por ahí. Entonces nosotros intentamos mm, desmitificar eso, ¿no? Y bueno, porque somos personas con vida que queremos vivir como los demás. Entonces, claro. bueno, adaptándonos, pero nada. Y bueno, poquito a poco iremos consiguiéndolo, ¿no? Y nada, yo encantada de que te hayas animado aquí a participar en la píldora y bueno, no sé, Ana, tú si quieres decir algo más. Nada, agradecerle, Sí, por supuesto, que la ponencia ha sido muy interesante. Yo que mi trabajo se desarrollaba en el ejercicio, me parece mucho más interesante que hayas podido, pues eso, transmitir la tranquilidad de que efectivamente se puede y se debe hacer ejercicio Mm. y que bueno, y que además los participantes y seguramente quien reproduzca luego el vídeo le va a encantar a todos. y Muchas gracias. Nada, muchas gracias por invitarme y nada, y para cualquier otra cosa también cuente conmigo y nada, muchísimas eh, gracias. Gracias a usted. Y gracias a todos gracias. los participantes. Susana. Nada, nos vemos en la próxima píldora para el mes que viene. Sí. Que bueno, estamos ahí pendientes de que sea sobre análisis
¿no? De los electros, ¿no? De Podemos los decir. electros, sí. Sí, para un poco de aprendizaje y bueno, ya os iremos informando. Vale, venga, Mm, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un Chao, hasta saludo a luego. Muchas todos. chao, gracias. chao. Chao.